Hola, tanto tiempo. Como las temporalidades son misteriosas cuando ahora grabamos un video y qué sé yo, les comunico que estoy haciendo este video a escasos minutos luego de haberlos visto en videollamada por Zoom, cosa que no descarto que hagamos en otra ocasión. Tal vez para, por ejemplo, hacer una evaluación oral o algo por el estilo, después lo iremos viendo. Solo se los comento para que vayan orientándose. Vamos a retomar nuestra lectura del texto. Habíamos estado hablando de la llegada de Atenea, el modo en que se presenta antropomórficamente como Mentes, rey de los Tafios. Vimos cómo se presenta a Telémaco perdido en medio de la multitud de pretendientes que saquean las riquezas de Odiseo, haciendo su fruto de ellas. Y cómo de manera astuta se presenta como hombre Minerva Atenea para poder ya tener una conversación en mayores condiciones de igualdad y favorecer la soltura y la honestidad de Telémaco. Quiero que retomemos el texto en el último párrafo de la página 3, donde comienza diciendo: querido huésped. Está hablando allí Telémaco. Ha aparecido en el medio, en el sector que nos estamos salteando, Femio, que es una Eda que está entreteniendo a los pretendientes en medio del jolgorio y la festividad caótica que reina. Y Telémaco le dice así: querido huésped, ¿te molestará lo que voy a decirte? La cítara y el canto interesan con facilidad a estos, refiriéndose a los pretendientes, porque comen impunemente la hacienda de otro, del guerrero cuyos blancos huesos se pudren bajo la lluvia en algún lugar de la tierra o las olas ruedan sobre el mar. Si ellos lo vieran volver a Ítaca, todos desearían ser más ligeros que ricos en trajes adornados de oro. Él ha perecido por su cruel destino y no tenemos ningún consuelo, aunque cualquier habitante de la tierra nos dijese que habría de volver, pues ya el día de su vuelta no existe. Pero dime y cuéntame con fidelidad, ¿quién eres tú? ¿Dónde están tu patria y tu familia? ¿En qué nave has venido? ¿Cómo te han traído los marineros a Ítaca? ¿Quiénes son? Pues no creo que hayas venido a pie, y dime la verdad para que yo lo sepa. ¿Has venido por primera vez o has sido huésped de mi padre? Pues muchos hombres visitaban nuestra casa y él también visitaba a muchos. Varios elementos entonces para destacar en este pasaje. Primero y fundamental, como ven, Telémaco cree que luego de 20 años de ausencia y ya luego de 10 de terminada la guerra de Troya, al no volver su padre, quiere decir que su padre ha muerto. Telémaco cree que su padre ha muerto. Todo esto se va convirtiendo en una interesante telenovela, ¿verdad? Por otra parte, necesita conocer las credenciales y el pasado del visitante. Está curioso y no es tonto. Quiere saber con quién está hablando. Y en otro sentido también nos informa de que en la época en que Odiseo reinaba en Ítaca, antes de su partida a la guerra, muchos visitaban el lugar. Es decir, que los gestos de cortesía que tiene Telémaco con este nuevo inesperado huésped, camuflado huésped, también ya lo tenía su padre cuando era soberano. Es decir, que los factores de cortesía, de invitación, de agasajo para con el visitante, es una característica no solo de Telémaco, no solo de su padre, sino también de la manera en que se hacen las cosas según el consenso cultural o moral que nos presenta el texto, digamos. Bien, vamos a ver qué le responde Atenea ante esta invasión de preguntas. Minerva, la diosa de ojos brillantes, recuerden el epíteto que siempre aparece, a su vez le dijo: pues bien, yo te responderé con la mayor sinceridad. Soy Mentes. Me glorío de ser hijo del belicoso Anquíalo y también reino sobre los Tafios, amigo de los remos. Ahora he llegado aquí en una nave con mis compañeros,
surcando el oscuro mar en busca de hombres que hablan otra lengua, en Femese, para llevarme bronce y traerles brillante acero. La nave se detuvo allí, cerca del campo, lejos de la ciudad, en el puerto de Reitro, al pie del umbroso Neión. Y podemos jactarnos de ser huéspedes paternos uno de otro desde el principio. Si quieres saberlo, interroga al anciano héroe Laertes, yendo a visitarlo, porque, según dicen, ya no viene a la ciudad, sino que padece achaques, retirado en el campo con una vieja criada que le ofrece la comida y la bebida cuando el cansancio rinde sus piernas al caminar sobre el fértil terreno de sus viñas. Nos detenemos un momento aquí, solamente para hacer algunas precisiones. Como ven, Atenea está realizando una mentira, formula una mentira colmada de detalles para volverla verosímil. Es decir, que no es solo astuta por la posibilidad de camuflarse y presentarse con la forma de vida, sino que en su relato informa a Telémaco de un montón de detalles para que efectivamente él se crea la mentira. Decía Virginia Woolf, una autora ya del siglo XX, pero decía que la verdad está en los detalles. Y es cierto, la ficción como materia prima con la que trabaja la literatura se vuelve realidad cuando por lo general se logra hacer verdad la mentira a través de los detalles. Es decir, todo esto para decir que el relato de Atenea es verosímil, en otras palabras, es creíble por el cúmulo de detalles que presenta. Por otro lado, ya se nos había presentado a Telémaco como pariente de Odiseo, perdido en la multitud y en el caos que representan los pretendientes. Pero ahora se nos presenta otro familiar de Odiseo. Me refiero a Laertes. Laertes es el papá de Odiseo, que, como ven, se halla en un estado, digamos, de ostracismo, dirían los griegos, es decir, recluido, retirado en una zona de recogimiento, ya no visita el reino, probablemente para no ser testigo de los saqueos y de la profanación que están realizando los pretendientes, es decir, no quiere ser testigo del desmoronamiento del orden que representaba el reinado de Odiseo, y se halla, como ven, a los márgenes de la ciudad, solo, en compañía únicamente de una vieja criada que se hace cargo de su comida. Se encuentra viejo, débil, abatido, etc. Como ven, hay puntos de contacto entre el comportamiento de Laertes, padre de Odiseo, y el comportamiento de Telémaco por este desánimo, por la ausencia del hijo, por la ausencia del padre. Y después ya nos quedará ver cómo se encuentra Penélope, la esposa. Pero como ven, está muy bien presentado al pasar el modo en que los seres amados de Odiseo están viviendo la guerra en ausencia. ¿Se acuerdan que decíamos? La guerra no solo es para aquel que va a batallarla, también para los que se quedan. Y esta guerra que libra Telema con su fuero interno, que libra a Laertes como padre de Odiseo, ya los están desmoronando. Hace falta la vuelta del soberano para poder infundir ánimos a la patria y por supuesto a los seres amados. Incluso les cuento al pasar que hace un tiempito se publicó un libro de un psicoanalista italiano llamado Massimo Recalcati, cuyo título es El complejo de Telémaco. Es interesante cómo este psicoanalista toma el personaje hijo de Odiseo, protagonista de la telemaquia, estos primeros cantos o rapsodias del canto 1 del libro, para volverlo representante de un fenómeno que está ocurriendo hoy en nuestras vidas de padres, para algunos como yo que soy padre, y en la vida de los hijos, como les toca vivir a ustedes y a mí, desde luego también. Lo que dice Recalcati en este precioso libro es que uno de los grandes problemas de las sociedades posmodernas que vivimos es básicamente el mismo del de Telémaco, la ausencia del padre.
Esto no quiere decir con que los padres ya no están, sino que la figura clásica de autoridad de los padres, por mutaciones en la sociedad, ha palidecido o tiende a desaparecer. Porque se ha generado una confusión, dice Recalcati, entre la idea de autoridad y la idea de autoritarismo. Quiero decir que hace un tiempo, tal vez en mi generación, cuando yo era niño, o un poco antes, en la generación de sus padres o de los míos, las figuras paternas, sobre todo, eran bastante estrictas y ejercían su rol de autoridad con mandatos muy férreos y firmes, al punto de que los hijos, por ejemplo, muchas veces no se dedicaban o no estudiaban lo que querían o lo que decidían ellos por deseo propio, sino por mandato de sus padres o de sus figuras tutelares. Esto generaba toda clase de problemas para que los hijos pudieran cortar o liberarse del yugo paterno y así poder defender su autonomía en la vida. Ese era el gran problema, ¿no? La represión de ese sistema. Ahora, lo que dice Recalcati es que la tortilla, digamos, se dio vuelta y dio lugar a un sistema de permisividad total donde la figura de los padres, hablando en términos generales, claro, teme caer en autoritarismos y de esta manera se colocan en un pie de igualdad con los hijos, entonces ya no son sus padres, son como sus amigos. Y no está mal ser un padre amistoso, pero sí está mal confundir el rol del padre con amigo, porque el padre no es el amigo del hijo, es su padre. Y por tanto, en determinados momentos, tiene que ejercer su autoridad. Ahora bien, y este es el complejo de Telémaco que presenta. Recalcati dice: los hijos hoy están deseando la vuelta de los padres, la vuelta de ese que más o menos pone un criterio o pone un orden, porque mientras tanto todo está caótico. En otras palabras, remitiéndonos a lo que pasa en la Odisea, se fue Odiseo, se fue la figura tutelar y la autoridad, y reina el caos de los pretendientes. Para que ese caos que genera desorientación en los hijos se restablezca, es necesario la vuelta del padre. Pero ese padre que vuelve no puede ser el mismo que se fue, es decir, no está Recalcati llamando la vuelta del padre autoritario de tiempos anteriores, sino la vuelta a un padre nuevo que, si bien no es autoritario, está en condiciones de ejercer su autoridad, que son cosas distintas. El autoritarismo, la autoridad es aquella que se ejerce, sí, desde un rol de poder, pero legitimado por argumentos. Tu padre te dice, hagamos esto, hagamos lo otro, porque tiene argumentos para ello. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, básicamente es una decisión legitimada por la razón. El autoritarismo es, debes hacer esto porque yo te lo digo, apelando al argumento simplemente de autoridad, y ya eso ya no es autoridad, sino es autoritarismo, que es la patología de la autoridad. ¿Comprenden? Bueno, todo esto para decir que reina el caos, Telémaco se encuentra en una situación de inestabilidad y necesita la vuelta del padre. Ahora bien, lo cree muerto. Esto lo deja desesperanzado a él, a Laerte, su abuelo, y en esa situación estamos. La Odisea es como precisamente la vuelta del padre, que según Recalcati en el libro es básicamente lo que estamos esperando hoy. La vuelta de un padre que ejerza su autoridad sin miedo a caer en autoritarismos, orientando al hijo, no diciéndole lo que hacer, pero sí guiándolo en el camino para encontrar su sitio, no abandonándolo, digamos, en una especie de libertinaje absoluto, que lejos de ser respetuoso con el hijo o de orientarlo, lo desorienta y lo coloca en una situación de ambigüedad y de desconcierto. Bueno, es muy interesante todas estas cuestiones psicológicas, y todo esto lo nombro para que entiendan cómo algo de la Odisea, que es un texto del siglo 7, 8 antes de Cristo, perfectamente se puede aplicar a situaciones de hoy, de ahora mismo. Bueno, vamos a tener que dejarlo por acá, porque me quedan pocos minutos para poder seguir grabando el video, y la vamos a continuar en una siguiente entrega prontito. Capaz que podemos leer un poquito más, estoy pensando, a ver, déjenme improvisar un poco. Sí, dice: y ahora he venido porque decían que tu padre estaba en su país, pero los dioses lo han perjudicado en su ruta. El divino Ulises,
no ha muerto aún sobre la tierra, vive y está detenido sobre el vasto mar en una isla dominado por hombres violentos y salvajes que lo retienen contra su voluntad. Ahora te profetizaré lo que han puesto los inmortales en mi corazón y lo que a mi juicio ha de cumplirse sin ser adivino ni conocer bien los augurios. Ulises no permanecerá mucho tiempo lejos de su tierra natal, aunque esté sujeto con cadenas de hierro. Él imaginará los medios de volver porque es ingenioso. Dime y cuéntame sinceramente si eres hijo mayor del mismo Ulises, te pareces a él de un modo notable en la cabeza y en los bellos ojos. Nos visitábamos con frecuencia antes de su viaje a Troya, donde fueron también en sus hondas naves otros jefes griegos. Desde entonces no nos hemos vuelto a ver. Bueno, en resumen, Atenea miente. Se confirma el antropomorfismo no solo de manera externa, sino interna. Miente como los hombres, confabula, tiene planes, engaña. Sin embargo, acá engaña para bien. Informa a Telémaco que Odiseo vive y alienta sus esperanzas. No da, como ven, el paradero preciso. Le dice que está preso de salvaje, cuando nosotros perfectamente sabemos que Minerva sabe que Odiseo se encuentra en la isla de la Ogygia, capturado por Calipso, pero miente para no dar el paradero justo y así evitar que, por ejemplo, Telémaco vaya directamente a la isla de la Ogygia y resuelva el asunto. El tema es que si ocurre esto, no va a ocurrir el viaje de Telémaco en el libro o Rapsodia 3 hacia Pilos, en el libro cuarto hacia Esparta, hablar con Néstor y Menelao y así conocer las aventuras de su padre. Así que como pretexto narrativo, vamos a decir que Homero hace que Minerva le mienta sobre el paradero de Odiseo para que Telémaco pueda hacer esos viajes, enterarse de algunas cosas de su padre y también hacer que se entere el lector. Esto lo explicamos un poco mejor en una siguiente entrega. Les mando un abrazo.